Partimos con una elección municipal y nos volcamos ambos. Para mí fue muy duro perder. Y ahí Pía fue muy importante porque me dijo, no todo es lindo, sino que tú también tienes que encontrarte y a veces confrontarte. Era el ministro de Relaciones Exteriores y ella es la ministra del Interior. Fue un proceso largo, porque la verdad es que yo odiaba la pandemia porque me robó a mi pololo, a mi novio. Podríamos decir que vuestro secreto como matrimonio es... Una relación con Dios, la fe, es muy importante, pero la institución nuestra era el martes de pololeo. ¿Cómo me siento yo? ¿O qué pasa entre nosotros? Son temas álgidos. Eso a los hombres no nos cuesta más, que quizá nos metemos más en nuestra cueva, o sea, en algún punto quizá más crítico de la familia. Oye, voy a cambiar de trabajo porque me lo pide la familia. Creo que el trabajo de la mujer es muy poco reconocido, incluso por la misma mujer. Entonces podríamos decir que dejaste de ser feliz. Yo he sido infinitamente feliz, porque la tarea es igual de grande. Es poder decir, en realidad, este es un hijo de Dios y yo soy una encargada de velar porque esta persona llegue a ser lo mejor de sí mismo. El trabajo de los padres es demasiado importante hoy día. Yo me daba cuenta que la pantalla los capturaba y lo podía ciego, sordo. Y también entran temas como la pornografía. Absolutamente. ¿Y creéis que en las familias numerosas las alegrías se multiplican y las penas se dividen? A la de 3. Bien, pues tenemos una nueva tertulia y esta es muy especial porque es desde México, con un matrimonio también muy especial. Y queremos tocar el tema de la familia, los hijos, la conciliación y cómo lo pueden... tienen 9 hijos, ahora nos lo explicarán, pero ¿cómo pueden conciliar? ¿Tengo que explicar cómo se hacen los hijos? No, por favor. ¿Cómo conciliar la vida política con la vida familiar? Sí, y ahí tú también me encantó lo que comentabas, Pablo, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Por Eso también... yo creo que Pía va a ser la es protagonista, la que porque detrás de todo gran hombre, que puede ser pues, el futuro presidente de Chile, hay una gran mujer. Y ahora conoceremos a Pía y a José Antonio, que ya lo conocéis si habéis visto la entrevista. Vamos a romper los esquemas. Y aquí hay un hombre se va a detrás poner... de una gran mujer. También es verdad. Pues, ¿cómo estáis? Muy bien, yo me disculpo por interrumpir la presentación, Para nada. pero no hemos tenido muchas oportunidades de ser entrevistados por jóvenes tan emprendedores. Bueno, muchas gracias. Y es una motivación para nosotros poder compartir parte de nuestra vida con ustedes. Así que gracias por la invitación y espero que sea muy, en Chile decimos relajada, tranquila, donde vamos a hablar de todos los temas, incluso aquellos que te puse nervioso cuando dijiste cómo se hacen los hijos. Que lo podemos explicar perfectamente, porque yo de explicar. biología domino. Y aquí vas a sí que- tener una gran contradictora de todo lo que tú planteé en piano. Gracias por la invitación y felicitarlos por la iniciativa que han tomado de hacer tertulia. Pues muchas gracias. Yo, antes de empezar, quiero saber, un poco de la vida de los dos, la tuya ya la conozco un poco, pero ¿qué habéis estudiado? ¿Qué es lo que os mueve a hacer cosas? ¿Y cómo un poco os conocisteis? ¿Los dos sois chilenos o no? Contarnos. Bueno, yo soy chilena de tomo y lomo, ¿va? Nací en Santiago, mis padres, los dos chilenos. Viví en un área rural, estudiaba en el colegio en Santiago y me movía todos los días al colegio. Después de estudiar en la Universidad Católica, donde conocí a José Antonio, estudiamos la misma carrera de Derecho y nos recibimos en 89, tú, el 90 yo, nos casamos en 91 y bueno, y ahí empezó, bueno, yo personalmente ejercí mi carrera durante 2 años, tenía una oficina que mi suegro muy amoroso con la intención de apoyarme en esto de que yo emprendiera con mi carrera, nos apoyó con una oficinita y con una amiga empezamos a trabajar ahí. Y yo dije, bueno, seguramente la gente, no sé si nos va a dar mucho boleto, digamos, o sea, no nos prestará mucha atención porque estábamos recién egresados de la universidad y yo tenía a mi hija mayor recién nacida y esperaba el segundo. Y bueno, y estuvimos ese año trabajando y la verdad es que el trabajo superó todas nuestras expectativas, o sea, llegaba mucha gente a consultarnos.
Y ahí fue muy duro experimentar como lo maltratada que era la gente por otros abogados. O sea, a mí me sorprendía. O sea, uno abría la puerta y lo primero que ya la gente agradecía era que tú la escucharas. Y, y, o sea, bueno, yo he sido siempre muy mala negociante y con mi amiga nos dedicamos con toda devoción a atender a nuestros clientes. Y al cabo de estos 2 años, yo me di cuenta que era muy difícil mantener este trabajo y la demanda de los niños, porque la verdad no estaba ni en una cosa ni en otra. O sea, tenía toda la pasión por defender a mis clientes y representarlos como se merecían, y al mismo tiempo, cuando estaba en esto, tenía el dolor de no poder estar con mis hijos, y cuando estaba con mis hijos tenía el dolor de no poder estar haciendo mi trabajo. Entonces era una tensión que no me permitía conciliar ni estar en paz. Entonces al final dije, bueno, aquí tengo que tomar una decisión. Gracias a Dios lo podía hacer, y por eso cerramos la oficina, y de ahí para adelante me dediqué a ejercer mi profesión al interior de la casa y haciendo todas las cosas que hice, porque hice muchas cosas aparte de educar a mis hijos, a nuestros hijos, digamos. Entonces podríamos decir que dejaste de ser feliz, porque ahora lo que el mundo dice es que una mujer dentro de casa está... ¿Cómo es eso? Todo lo contrario. Yo Se ejerció la ingeniería, la medicina, la economía, todo desde una base jurídica, porque además es abogada, tú no quieres discutir con ella. Además ganaba todos los pleitos al interior de la casa, pero no conozco mejor médico que Pía, no conozco mejor arquitecta que Pía, no conozco mejor ingeniero que Pía, no conozco mejor jardinera que Pía, no conozco mejor peluquera que Pía. Es decir, es totalmente multifuncional y uno se siente como que no es capaz de hacer nada. Chef, enfermera, cazadora de monstruos, contacuentos. Los monstruos los cazo yo. Ah, te encargabas tú de... Los ratones y las nauchas, eso los cazo yo. El resto de las cosas no sabría manejar. De hecho, una vez arrancó una culebra. Mis niños habían capturado, porque vivíamos en el campo, entonces habían capturado una culebra, y yo, Estaba en un terrario. enemistad entre la culebra y la mujer, bueno, era yo con este bicho metido aquí. Me acuerdo que veníamos de vuelta del colegio con los niños y ella dice, Javi, si se arranca ese bicho, yo me voy de la casa. Bueno, y llegamos a la casa y de repente pasa una niñita y me dice, mamá, ¿qué dijiste tú? Que si se arranca la culebra, se pálida, se voy a morir. Voy a morir. Efectivamente se había arrancado y yo, pero estoy atacada, pero yo decía, en cualquier minuto voy a meter mi pie en un zapato y va a estar ese bicho y... Entonces, bueno, me voy de esta casa, y justo venía llegando él, me rescató porque buscó, sacó todas las cosas hasta que encontró la culebra, me la mostró y se la llevó en eso. No, pero, La culebra fue libre. Salió del terrario y recuperó su libertad. pero en general yo he sido infinitamente feliz. Creo que el trabajo de la mujer es muy poco reconocido, incluso por la misma mujer. Yo creo que por la conciencia que tuve, la tarea que me tocó asumir como madre de mis 9 niños y teniendo a José Antonio en una tarea pública, de la cual después les contaré cómo me enamoré, pero en el fondo era difícil llevar toda la tarea educativa sin él. Entonces, lo primero que me tocó fue asumir la responsabilidad de la educación, porque yo no podía esperar cuando sucedían las cosas de que llegara el papá a poner orden. O sea, o yo ponía orden o la cosa no iba a funcionar. Entonces, me funcionó muy bien una fórmula que está escrita, digamos, en los libros, que es la firmeza y la ternura. Entonces eso se nos da a las mamás, de poder ser muy, muy firme y al mismo tiempo muy tierna. O sea, en todo el servicio, en todas las caricias, en toda la ternura que tú le puedes dar a un niño, tú vas cultivando el amor. Pero eso te tiene que servir con un propósito, y el propósito es el bien de cada hijo. Y como tú los conoces, tú los has engendrado, tú puedes ver en cada uno de tus hijos la
la proyección de esa semilla que está ahí. Uno sabe que uno es responsable de regarla, de generar la atmósfera y el bien que necesita para que esa planta, o sea, esa semilla, se pueda desarrollar y llegar a su plenitud. Y si yo no dejo, o sea, si yo dejo de regar o si yo dejo de abonar o de picar la tierra o de hacer lo que tengo que hacer, eso es responsabilidad mía. Pero lo que ese niño trae y lo que ese niño es y lo que ese niño como germen original y único como persona es lo propio que es de Dios. Entonces una cosa que es muy linda de poder emprender esta tarea magna, inmensa, y da lo mismo que sea un hijo, que sean 2, que sean 10, porque la tarea es igual de grande. Es poder decir, en realidad, este es un hijo de Dios y yo soy una encargada de velar porque esta persona llegue a ser lo mejor de sí mismo. Y yo estoy a cargo de que esta persona crezca con las conciencias básicas del respeto natural y humano que todos nos merecemos. Entonces, los límites. Eso es una cosa que hoy día los pocos padres tienen conciencia de que son necesarios. Entonces, y por eso la firmeza, ¿me entiendes? Entonces tú puedes ser muy amoroso, muy cálido, muy tierno, muy servicial con tus hijos, pero a la hora de poner un límite tienes que ser muy clara y muy firme, porque si no, los niños se desbordan y esa es su pega. Para el niño lo normal y lo obvio es salir de sus límites y desbordarse y explorar el mundo, porque esa es su manera de descubrir. Entonces los padres estamos para poner los límites donde han sido traspasados y enseñarle al niño dónde está aquel borde que no puede traspasar para no atropellar lo que es también la libertad del otro, el espacio del otro. Entonces, cosas sencillas, por ejemplo, que José Antonio lo contó en la entrevista que tuvo con usted respecto de la televisión. Nosotros, por norma, teníamos una pantalla. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta que en esa dinámica generas una democracia en pro de un bien común que es el uso de la televisión. Entonces, o se ponían de acuerdo para usar la televisión, o en el minuto que peleaban, bueno, la tele se apaga. En mi casa somos 6 y es que es imposible poner una peli que a los 6 nos guste. Somos 4 hermanos chicos y mi madre, claro, es la única chica. O sea, a la que son disparos, a la que son aventuras así, o sea, es imposible. Y claro, al final acabamos cada uno, pues mi madre se va a la tele 1, mi hermano se va a la tablet 2, pero es también bonito como conseguir, como tú decías, conociendo a cada uno de tus hijos y conseguir esa democracia. Pues a lo mejor el niño número 6 ese día se tiene que aguantar porque le gusta menos y le toca ceder al otro, ¿no? Bueno, es que yo nunca me enteré. ¿Ah? No, ellos se administraban solos, eran las películas que veían ellos, pero hemos logrado encontrar también otro sistema, que es elegir una película para tener cine en la casa. Por lo tanto, alguno puede elegir una película y el resto accedemos a esa invitación. Y si la película... Todos vemos la película y después le podríamos hacer la crítica constructiva de por qué tuvimos que ver esa película, pero a la próxima semana le puede tocar a otro. Entonces, también hemos logrado buscar instancias en que encontramos películas comunes. O, por ejemplo, cuando me tocaba llevar a todos los niños al colegio, que eran hartos, todos los días iba uno distinto en el asiento de adelante. Entonces había una cartilla en la lapicera donde estaban los días y los horarios en que cada uno se iba, y la ventaja del que iba adelante era que él elegía la música. Pero tenía que ser una música que fuera compatible con todos los que íbamos ahí. Entonces, claro, a mí no me gustaba en un momento en reggaetón. Entonces le decía, oye, pero puedo escuchar otra música, baladas o cantantes, grupos musicales, y siempre tienes algún punto de encuentro. Entonces, lo importante es que nadie persevere obstinadamente en un tema, sino que se abra a que hay distintos tipos de música y, bueno, si es compatible con los que íbamos ahí, todos gozábamos ese instante de 10 minutos de música elegida por el que iba. ¿Y creéis que en las familias numerosas las alegrías se multiplican y las penas se dividen? A ver, yo creo que... A ver, quizás los esfuerzos se pueden multiplicar y los esfuerzos se pueden dividir. O sea, pero yo creo que las alegrías y las penas
son grandes para la persona que tiene uno, que tiene dos, que tiene tres, y son grandes las penas también de una pérdida o los valores compartidos. Al final, la maternidad es única con cada hijo. Entonces, claro, uno podría decir, si yo tengo más hijos, tengo mucha multiplicación y sí, efectivamente en la práctica así es. Pero yo creo que la persona que tiene un hijo o dos hijos, porque no ha podido tener más o por la razón que sea, también ocurre que sufre y que se alegra con la misma intensidad que uno se alegra por cada uno de sus hijos. Lo que sí se puede decir que en la familia numerosa la carga se divide, Eso es de porque El lavar hermano los platos, mayor, no. Lavar los platos es por norma para todos, para el mayor y para el menor. Y también se produce una sana convivencia, que la descubrimos gracias a Pia, porque tenemos una pieza de museo que es una lavadora de platos, ¿ah? Que nunca se ha usado. Y todos la miramos y decimos, ¿cómo será la aventura de usarla? Porque Pia no permite usarla, ¿ah? La hemos usado un par de veces, ahora que estamos con conciencia ecológica, la convencimos por ese lado, que gasta menos agua la lavadora que el lavado a mano. Pero hay turnos de lavado donde se genera una convivencia muy importante. Entonces, uno lava, el otro seca. El que lava elige la música, el que seca elige otra cosa, y se produce una dinámica muy rica dentro de las familias en las labores habituales del día, ¿ah? Poner la mesa, levantar la mesa, lavar los cubiertos, los platos, todo eso se hace en conjunto. Cuando se hace una fiesta, y se hace mucha porque cada cumpleaños se celebra con invitados y globos y muchas cosas, todos colaboran a montar el espacio para la fiesta. Algunos son DJ, ponen la música para los otros, y cuando termina la fiesta todos ayudan a ordenar. Porque la condición es, claro, la condición es que pueden usar la casa, pueden tener una fiesta increíble, pero antes de irse el último invitado está todo ordenado. Entonces tú vas generando en familias numerosas ciertas dinámicas que ayudan mucho entre comillas, no sobrevivir, pero a vivir mejor compartiendo. Y eso parte por el uso común del televisor, por no tener, si uno tiene las condiciones y pudiera tener habitación separada para cada uno. Hay familias que optan por eso, nosotros optamos porque tenían que convivir y dormir de 2 o de 3. Y eso fue muy sano en lo que hicimos de familia. Ahora, en nuestro proyecto como educativo familiar, digamos, está también la conciencia de decir, bueno, estos niños algún día se van a querer casar. Hay que prepararlos para eso. Para que vuelen. No, Y para que aprendan a compartir. prepararlos para el matrimonio. Porque en el fondo, la tarea del matrimonio es una tarea de mucho servicio. Entonces, cuando tú llevas una vida muy cómoda y tú en el fondo estás acostumbrado a que todo se te haga, bueno, tú no te das cuenta que de repente te tienes que hacer cargo de tu vida, o no solo de la tuya, sino que de la tuya y del que va al lado tuyo. Y partir de 0 a 1000 es un salto muy grande. Entonces, por eso nosotros decíamos, ¿qué es el déspero? El hecho de que duerman juntos y tiene que ver con esto de compartir en espacio, de compartir dos personas distintas, de ponerse de acuerdo en el orden, en que todos son responsables de dejar la cama hecha, recogida la ropa, porque en el fondo son ayudas que desde muy temprano se pueden hacer, y cuando tú educas a un niño con esa responsabilidad pequeña, después es responsable el otro más grande. Y eso también te va preparando para el día de mañana, cuando tú adquieres el compromiso por un matrimonio, a que tú puedes hacer las cosas básicas y satisfacer el amor a través del servicio, que es una cosa muy simple, pero que cuesta. Entonces yo decía, bueno, estos niños me lo van a agradecer, porque el tema del lavado de platos, por ejemplo, es una instancia que a mí me encanta. Y yo me niego terminantemente a renunciar a ella, porque es el momento en que yo siempre estoy ahí. Entonces yo quiero lavar y los niños se pelean por lavar ellos después. Y las rumas de platos son de este porte, y los vasos y los cubiertos, es harto que hacer. Normalmente yo me quedo, pero en esa dinámica entre que ya todos me ven, que he estado haciendo todas las cosas y quieren ayudar,
van saliendo muchas cosas de las cuales tú te vas enterando, que es el contacto vital, de qué es lo que está pasando con cada uno, de cómo lo pasó en la fiesta, de qué pasó durante la semana, esta prueba que me fue mal. Bueno, o sea, son instancias. Otra cosa que para nosotros fue muy importante fue el tema de la mesa. Yo, por ejemplo, iba a buscar a mis niños y cuando salían del colegio y me sentaba a tomar una leche con uno, después iba al otro turno, me volvía a tomar la leche con el otro, después me volvía con el tercer turno. O sea, el tema de sentarme en la mesa era algo que era muy propio de la familia de mi marido, que mi suegra siempre, nosotros vivíamos al lado de mi suegro, y estaba siempre en la mesa puesta, dispuesta, esperando a. Entonces eso fue muy bonito. Y el tema de que cuando tú te sientas en la mesa es como una acogida. Entonces me sentaba con cada uno y ahí iba recogiendo, entonces vas llevando la vida ahí todos los días, todo el tiempo, y vas muy enterado de qué es lo que está pasando, y así puedes acompañar la vida de los niños. Se genera además un tema de confianza y una comunicación que te permite llegar hasta los temas más complejos con mucha facilidad y con mucha naturalidad también. ¿Y cómo habéis hecho para que tener 9 hijos, luego pues que José Antonio se pues, presentara pues para intentar ser presidente y tal, no de alguna manera afectara a vuestro matrimonio? Hay seguros. Cada uno tiene que ver cuáles son sus seguros, pero a nosotros uno que nos ha ayudado mucho es el diálogo matrimonial permanente semanal. Yo soy bastante esquemático para algunas cosas y cuando éramos novios, yo ya estaba en el tema universitario, no siempre llegaba a la hora, no siempre llegaba y no avisaba. Y después un buen amigo nos aconsejó y nos dijo, mira, tú que eres ordenado, ¿por qué no pones en tu agenda una reunión con la persona más importante que es tía? Y me solucionó la vida. Entonces yo todos los martes anoté reunión tía a las 7 de la tarde. Como parte de tu propia agenda. Claro, entonces todos mis amigos, y después en política, todos sabían que yo ese día lo tenía reservado para el diálogo matrimonial. Cuando ya fui electo diputado, tuve que cambiar el martes por el jueves, porque llegaba tarde los martes, pero la institución nuestra era el martes de pololeo, el martes de noviazgo. Martes, el viernes, después, pero los martes. Nuestros hijos todos tuvieron muy asumido que ese día los papás conversaban. Y si no podíamos salir a tomarnos una bebida, a comer un sándwich, íbamos al living de la casa o a la cocina y no entraba nadie, porque estábamos pololeando. Hay seguros que sirven mucho. Un seguro del diálogo matrimonial, que es este martes de pololeo. Otro seguro es el día domingo de familia. Nosotros somos católicos practicantes. La misa dominical es parte de nuestra vida. Y eso fue parte de también la vida de familia, el sentarse a la mesa, a almorzar o a comer juntos. Otro seguro era que mientras yo era parlamentario, yo podía ir a dejar a mis hijos todos los días al colegio. Y ahí tenía una instancia que era el desayuno más la ida a dejarlos al colegio, de conversación con cada uno. Después una salida al mes con cada hijo solo. Resguardábamos también un periodo de vacaciones en el receso legislativo. Tomábamos vacaciones en familia, todos juntos. Entonces, con algunas cosas pocas, tú puedes garantizar diálogo matrimonial, diálogo familiar, momentos de encuentro, y se pudo hacer bastante bien. Y lo bueno es que en la medida que uno lo va experimentando, se termina valorando mucho, porque en la experiencia lo que te demuestra lo valioso que es. O sea, uno no sabe lo bueno que es hasta que lo practica. Muchas amigas mías me decían, por ejemplo, hoy qué envidia, qué ganas de tener martes de pololeo. Bueno, ¿y por qué no los tienes? Ay, es que no, pucha, es que tengo un niño enfermo, es que no te puede dar excusas. O sea, y en eso yo valoro mucho la disciplina de José Antonio, porque él siempre estaba ahí. A mí de repente me costaba un poco dejar a los niños, que todavía no se dormía, pero ya, dejaba todo y nos íbamos, porque si no, es imposible. O sea, hacerse ese espacio y ser muy fiel a tener el tiempo físico y el tiempo espiritual para
para poder encontrarse, es muy importante. Y por otro lado, aprovechar ese tiempo en ir trabajando en abrir el corazón, que es lo más difícil, porque uno puede hablar de cómo estuvo el tiempo, que tu trabajo y que la cosa, pero hasta llegar a la profundidad de decir cómo estás, de Ujú. verdad, cómo estás, qué ha pasado, cómo te golpeó esto, qué te pareció esto, o cómo me siento yo, o qué pasa entre nosotros. Son temas Ujú. álgidos y que Eso a los hombres no nos cuesta más, que quizá nos metemos más en nuestra cueva y el corazón lo tenemos ahí amarrado. bueno, por eso somos importantes las Y ahí mujeres. estáis, Eso es. Eso que es. sois todo lo contrario, no dejáis de hablar y Cuidado con lo que toma, dices. Te estás toma, arriesgando. Danger, toma chapas, toma danger, chapas, toma danger. chapas. No, pero es esa complementariedad Sí, de... la idea es poder llegar al corazón del hombre y enseñarle al hombre a abrir su corazón. Porque naturalmente los hombres efectivamente son más, yo creo que Introvertidos. introvertidos, más reservados, o también un poco como siempre vertidos hacia afuera y poco conectados con ellos mismos. Entonces, esa es la tarea de complemento que le corresponde a uno como mujer, o sea, el trabajar en el quién soy yo como persona, que normalmente los hombres no es un tema que sea de cotidiana reflexión, Ya. salvo que ustedes estén en un retiro o en una cosa que... Pero si están en la tarea, o sea, ni lo piensan, están haciendo. Los hombres son de la realización, entonces el haber tenido estos tiempos para poder conversar te lleva a un nivel de comunicación que a lo largo del tiempo, por supuesto que no es de un minuto a otro, pero a lo largo del tiempo genera una comunicación que es muy profunda y una comunión que es muy linda también. Eso. Hay veces que yo no quería llegar a Marte Polonés, porque iba a ser brutalmente reprimido. ¿Ah? Entonces no todo es miel sobre hojuelas, no todo es lindo, sino que tú también tienes que encontrarte y a veces confrontarte para llegar a una convivencia sana, porque venimos de mundos distintos, ¿ah? Familias distintas, costumbres distintas. Cultura distinta, porque no era solo hombre, sino que además era un hombre alemán, germánico, directamente importado. Bueno, yo fui hecho made in Chile. Ok. Yo soy chileno como los porotos. Que mis padres hayan sido extranjeros es otra cosa. Que yo tenga aspecto más alemán es otra cosa. Yo soy chileno. Claro, pero en las costumbres ahí uno se da cuenta y da lo mismo, porque en realidad da lo mismo de donde uno sea. Ya el hecho de ser dos personas distintas, y hombre y mujer, ya genera el tremendo desafío de generar este espacio o esta forma de comunicarse que te lleva a la larga a entender qué significa ser como una sola cosa en el fondo. Compartir el corazón, compartir más allá no sé, de solamente la cama, solamente el techo, o sea, es mucho más profundo. Claro. O sea, podríamos decir que vuestro secreto como matrimonio es la comunicación. O sea, la importancia de la comunicación y más teniendo tú la vida política que te exige, ¿no? Si tú tienes buen diálogo de pareja, buen diálogo matrimonial, tienes un camino avanzado enorme. También en la relación con los hijos. Porque la raíz de este árbol es la relación de los padres. Me ha encantado lo que has comentado en la entrevista, de que yo te he preguntado, ¿el mejor regalo que puede dar unos padres a sus hijos pues es tener hermanos, etcétera? Y bueno, me has comentado que realmente es el buen... O sea, me has comentado que la buena sintonía en el matrimonio realmente es como el gran regalo, ¿no? Y que los hijos quizás son producto de ese amor o sea, del matrimonio, ¿no? Y también los hijos aprenden si hay diálogo de verdad entre los padres, no aparente. También aprenden dentro de lo que son los niños a dialogar, a conocerse, a pesar de todas las tensiones, porque claramente con 9 no siempre la cosa es fácil, ¿ah? Y los niños a veces se apasionan en la defensa de algo o de una idea y se generan tensiones. Pero tienen que aprender a salir de la tensión y del conflicto. Y nosotros también tuvimos que aprender a conocernos, a vivir en común. Que claramente yo no era alguien muy expresivo y Pia era tremendamente expresiva. Hoy día yo soy muy expresivo. Ah, lo has aprendido. A la fuerza has aprendido. Podríamos Es viajar... que no lo había descubierto.
Si ese era el problema. Ah, Estaba muy No, hay dentro que- de mí. Estaba todo ahí. No sé si queríais, bueno, viajar al inicio de cuando José Antonio empezó a presentarse y tal. No sé si podríais hablarnos un poco de esos inicios y también, Pía, tu papel detrás, ¿no? Partimos con una elección municipal muy pequeña y nos volcamos ambos en cuerpo y alma a lo que fue la elección. Para mí fue muy duro perder y ahí Pía fue muy importante porque me dijo algo que lo tengo grabado hasta hoy día, que me dijo, mira, por mucho que te esfuerces, el resultado no depende de ti. Y eso se te olvidó en la mitad de la campaña, cuando no se te olvide más. ¿Ah? Y eso fue una tremenda lección para todo lo que venía después, porque nadie te garantiza el triunfo. Y tú no puedes poner toda tu esperanza en tu propio trabajo, que es el que te va a hacer ganar. También lo comentamos en la entrevista, una relación con Dios, una fe es muy importante, y la confianza en Dios, no en uno. Entonces, si Dios te pide dedicarte a algo, cuerpo y alma, Él tiene claro qué va a ocurrir. Uno a veces tiene una nebulosa, no sabe bien, pero se van aclarando los caminos y el fin no es solamente el éxito electoral. Primero también es tu paz interior, la paz de tu familia. Entonces, tienes ciertos límites por un lado y tienes claridad de que no depende de ti el resultado final. Y eso te permite enfrentar la política de una manera muy distinta a aquellos que se les va la vida en una elección. ¿Pregunta? No, iba a preguntarle a Pía cómo lo veía. Bueno, para pero sí. mí fue un proceso largo, porque la verdad es que yo odiaba la política porque me robó a mi pololo, a mi novio, desde la época universitaria. O sea, era como la otra detestable. La odiaba con todo mi corazón. Cuando nos íbamos a casar, José Antonio me dijo, no te preocupes si yo me voy a dedicar al negocio familiar. Y yo estaba de lo más contenta y feliz, pero en el fondo de mi corazón yo sabía que esta ocasión estaba ahí. Yo lo conocía muy bien, así que como que lo tenía claro. Así que después de 5 años, yo creo, o menos, en el 96 nosotros nos casamos, 5 años, ¿sí? Llega y me dice, me dejaría, porque muy respetuoso, vino a consultarme para ver si yo le daba el primer voto, si no, ¿cómo? Entonces, podría ser candidato, le dije, ya feliz, pero yo necesito acompañarte, porque si yo no voy y no conozco, o sea, de verdad que esto nos va a romper, o sea, no puedo. Y ahí fue que empezamos a hacer campañas juntos y nosotros teníamos los 3 niños mayores que tenían, no sé, 4, 3 y 2 y estaba esperando el cuarto. Eh, y, y bueno, y en ese tiempo dejábamos los 3 niños durmiendo y partíamos de 8 hasta las 2 de la mañana recorriendo lo que era la comuna por la que él se estaba postulando. Entonces, por primera vez en ese recorrido vi las caras de las personas que eran normalmente sectores de mucha pobreza, personas que nos abrían sus lugares y sus casas con una generosidad y con una dulzura y una amabilidad, pero que me enamoraron así perdidamente. Y yo dije, aquí esto vale la pena, vale mucho la pena. Me acuerdo que yo cocinaba porque el comando era como una extensión de mi casa, el comando político. Entonces llegaba con una olla como de este porte con comida y habían unos niños, de estos típicos niños de población que andan peluceando y que eran parte hasta el día de hoy, de repente me los encuentro. Y bueno, y en el fondo se dio una dinámica muy familiar en todo este proceso y eso a mí me encantó. Ahora, en la elección siguiente ya teníamos 6 niños y ahí tomamos una decisión juntos de, en el fondo, separar aguas y yo me iba a dedicar por completo a lo que era el frente interno y él al frente externo. Era el ministro de Relaciones Exteriores y ella era la ministra del Interior. Ok. Claro. Entonces yo fuera del espacio del hogar podía decir lo que yo quería. ¿Ah? Era libre. Al interior mandaba Mandaba la jefa. la jefa. Y en el exterior también, pero para sentirme libre Pero de alguna parte. te dejaba mandar. Claro. Te dejaba.
¿Y alguna vez os habéis planteado tú el dejar la política? O sea, en algún punto quizá más crítico de la familia, oye, voy a cambiar de trabajo porque me lo pide la familia. Es que nunca me lo han pedido, ¿verdad? La vez que me lo plantearon fue por una situación de violencia extrema que me tocó vivir, y fue por el sentir el riesgo de perder al papá por una causa política. Y ahí tuve una muy buena conversación, siempre muy de acuerdo con Pía, de que era algo por lo que sí valía la pena jugarse la vida. Y cuando se logró eso, bueno, era el momento en que se produjo esa tensión, antes nunca se produjo, y tenemos nunca llevamos la política al ámbito del hogar, y eso también fue muy sano. Entonces, se daban situaciones muy curiosas. Por ejemplo, yo era parlamentario, estaba en la Comisión de Educación, me tocaba todas las semanas discutir con el ministro de Educación de izquierda las políticas educacionales que querían copiar de España, y las llevaron a Chile. Muy malas políticas de educación, muy malas, una mala copia de la madre patria, y las impusieron. Pero yo me opuse tenazmente a muchas de esas políticas de educación, pero yo no llevaba mi discusión política al hogar. Y se dieron una buena ocasión que mi hija mayor, viendo las noticias en la televisión, ve a este señor, al ministro de Educación, y dice: oye, papá, qué interesante lo que dice este señor, estoy de acuerdo con lo que dice. Y yo dije: estoy equivocado, tengo que hablar de política con mis hijos, porque claramente no le he transmitido todo el mal que él quiere hacer de la educación en Chile y que yo estoy defendiendo. Pero ahí tú te das cuenta de que no hubo una contaminación cruzada de la política a los hijos, porque yo no le transmitía mis problemas o las discusiones que tenía en el Parlamento al hogar. Yo llegaba a la casa y era el papá, le llevaba al colegio, lavaba platos con ellos, rezaba con ellos las noches, todo lo que hace un papá que no se dedica a la política y que no lleva su carga emocional para transmitírsela a sus hijos. Claro, cuando llegó ese momento dije: algo tengo que decir, a lo que me dedico, por lo que lucho, y bueno, hoy día puedo decir con orgullo que todos mis hijos votan por mí. Lo has conseguido, 9 de 9. Bueno, No, 8 de 9, porque uno todavía no tiene derecho a voto, pero bueno. estoy seguro que cuando tenga también va a votar por convicción, no por obligación. lo otro que fue interesante, que cuando José Antonio se retiró del partido y iba a ser candidato a presidente, en el fondo iba a salir publicado en el diario y mis niños no tenían la más remota idea, porque nunca se enteraban de nada, ¿no? Porque yo ya no veíamos mucha televisión, no veíamos noticias. Vivíamos bastante desconectados de la realidad política y de todo, como para no contaminar el ambiente familiar y no pasar ni sustos de más, ni enojos de más, ni nada. Y le dije: bueno, ahora parece que sí te vas a tener que sentar, porque sabes que sería feo que los niños se enteraran que el candidato a presidente es su papá y ellos no hubieran sabido primero. Así que mejor hablamos con ellos y les explicamos además, porque es muy raro. O sea, es como que, no sé, un día llegue tu papá y te diga: oye, voy a ser presidente de la República. O sea, todas las personas... Candidato. No, nunca Candidato, dije que candidato, O sea, claro. perdón, candidato. Sí. ¿Y podríais continuar hablando un poco de cómo habéis conseguido proteger de la sociedad, de la política, a vuestros hijos? Creo que lo primero es que ellos nunca se consideraran distintos porque su padre fuera parlamentario. Porque hay muchos padres que como que le transmiten a sus hijos que tienen una condición distinta al resto porque su padre es importante. Por la razón que sea. Tú de repente ves hijos, personas que se dedican al tema artístico, al tema político, y dicen: no, es que mi papá es muy importante. ¿Ah? Eso es lo primero que tú tienes que evitar que ocurra, que él trate de instalarse como alguien importante por lo que pudo o por lo que está haciendo su padre. Cada uno tiene que valerse por sus medios y validarse frente al resto, él como persona, y no por ser hijo de. Y eso yo creo que se logró muy bien. Cada uno siempre en su espacio se validó por lo que era él, no por la familia de la que venía, o por los bienes o los recursos que podía tener, o por las condiciones que tenía el padre o la madre.
Entonces evitamos ahí un tema que un niño puede malinterpretar que el padre pueda ser alguien políticamente relevante, ¿no? O artísticamente relevante, o deportivamente relevante. Y lo otro es que como vivíamos fuera de la ciudad, también el ambiente es más tranquilo que en la ciudad misma. Era una época donde todavía no había tanta interconexión de redes sociales. No era la inmediatez. Hoy día, claro, es distinto porque yo pongo un tweet y ellos pueden tener acceso directo al tweet. Se enteran inmediatamente, es instantáneo. Antes no era tan así. Entonces, si yo tenía debates en el Parlamento o hacía giras por el país, ellos no tenían cómo dar al día, enterarse de lo que estaba ocurriendo. Hoy día ya la inmediatez atenta un poquitito contra esa privacidad, pero yo creo que lo más importante fue que cada uno se consolidara como persona única. Pero eso es el trabajo también de la educación, o sea, en valorar lo que son sus logros, en ir acompañando también en crecimiento. Es el trabajo de la vida, de la paternidad y de la maternidad. Entonces, yo creo que efectivamente nos favoreció mucho estar fuera de Santiago, porque además eso te da muchas herramientas para poder administrar la autoridad. Porque si mis niños, por ejemplo, querían salir el fin de semana, bueno, tenían que también hacerse responsables de ciertas cosas. Y cuando, por ejemplo, esto es anecdótico, pero a lo mejor puede servir para ilustrar. En algún minuto yo me daba cuenta que la pantalla los capturaba y no podía ciego, sordo. O sea, yo podría estar gritando al lado de ellos, oye, vengan, y nadie me escuchaba. Entonces decidimos comer juntos en la noche sin el papá, porque el papá llegaba más tarde, pero yo dije, estos niños están creciendo y necesitamos no solo la hora del té, que es la hora que yo los recibía así por su orden. Entonces dije, ya, vamos a hacer la hora de comida juntos. Y tenía la mayor de, no sé, 16 años o 17 años y el menor de 1 o de 2 años. Pero todos teníamos que estar en la mesa. Entonces me acuerdo que nos sentamos esa primera vez y bueno, era la pelotera, el chico tiraba la comida y vinieran todos hablando al mismo tiempo. Entonces la mayor me dice, mamá, ¿y para esto querías que nos sentáramos? Bueno, sí, para esto. Ay, mamá, pero es que aquí no se puede. Bueno, es que esto te lo estoy pidiendo yo. Entonces, si tú no me das esto, no me pidas después que el fin de semana yo te lleve para acá, te traiga para acá. No me pidas, porque para mí eso también es un sacrificio. Entonces, yo te estoy pidiendo esto porque sé que te cuesta, a mí también me cuesta, pero yo creo que esto es necesario. Bueno, hoy día, o sea, las comidas familiares conmigo, o si no estaba yo y si no estaba él, las hacen ellos. Entonces, esa comunión también, esa hermandad que se ha generado también entre ellos, ha sido fruto de generar esas instancias que es trabajo. O sea, hoy día es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque en el fondo uno tiene que vencer a las redes sociales, el celular, o sea, que haya un espacio de free, no sé, no sé cómo ponerle, pero libre de esta inmediatez del teléfono, que te dé un espacio para poder interactuar en vivo y en directo con la persona que tienes al lado. Y eso yo creo que ha sido un trabajo que de alguna manera también ha rendido mucho fruto en los niños, porque ellos les gusta también interactuar mucho entre ellos, son muy sociales también con sus amigos y bueno, y tienen como esa sencillez de poder hablar y comunicar. ¿Y a qué edad se da en la familia Cast el móvil? ¿A qué edad consideráis? Depende de la época. Es un tema muy importante. La mayor de nuestras hijas tuvo acceso al móvil cuando estaba en octavo, bueno, antes de pasar a... No, después. No, acuérdate que... Pero... ahí ya una discusión. No, Sí, después la discusión de los Hoy 15. es pero a los martes, 15, hoy podéis. a los 15 años fue ella, pero porque una amiga le regaló un móvil. Pero fue una discusión familiar, porque en el fondo eso es un tema que claro, que los padres tienen que decidir y no puede por el antojo del niño venir otra persona e instalarlo. Claro. La Pero educas tú, ¿no? La amiga. siempre fue una discusión. Y después era cuando pasaban a la enseñanza media,
en Chile es educación básica, ¿Cuántos 8 años, Ok. y después tienes 4 años de enseñanza media. Entonces, el trato era, vas a tener el móvil en la enseñanza media, y tú fíjate, el móvil, perdón, antes había un móvil de emergencia. Entonces había uno comunitario, si alguien salía, podía llevarse ese móvil para llamar si tenía algún problema o quería que lo fueran a buscar o algo. Y después cuando ya llegaban a media, podían tener teléfono propio y con acceso a a internet, o acceso a la telefonía. Y yo le decía, fíjate tú, ¿qué nota quieres en el fondo para mantener el celular? Y yo le dije, sé prudente. Entonces me decían, no, la nota máxima en Chile es un 7. ¿Verdad? Entonces alguno me dijo un 6,5. Y le dije, ¿no será mucho? Yo te propongo renegociar. Y dime un 6,2. No, 6,5. Pero es que si dice 6,5, si no cumples con el 6,5, te voy a tener que quitar el teléfono. No, sí, 6,5. Me sacó 6,3. Y llegó a entregarme el teléfono. Entonces le dije, te voy a renegociar. Y vamos a hacer un segundo intento y se lo dejé igual. Pero tú tienes que ir poniéndole ciertas condiciones, ciertos límites. Hoy día creo que cada vez es más difícil porque el ambiente lleva a los niños muy pequeños y los niños nacen con esa habilidad Un tercer tecnológica brazo casi. que nosotros no teníamos. Y hoy día ves que los niños ya son capaces de ver, porque la televisión está en el móvil, es el calmante que se le da muchas veces a los niños para que no molesten, y le pones una película, le pones un juego, pero no le estás haciendo un favor. Y también entran temas como la pornografía. Absolutamente. Y cosas de estas. Bueno, el peligro, ¿no?, que puede tener. índice de abuso que se dan hoy día de jóvenes hacia más jóvenes es muy alto, porque a través de la pornografía infantil y de ciertas aplicaciones los van hipersexualizando, y después jóvenes de 15, de 16, 17 terminan abusando de niños más pequeños, cosa que antes ocurría con adultos sobre niños, y esa barrera se ha ido bajando en gran parte por una hipersexualización temprana de jóvenes. Ahora, yo creo que eso va acompañado mucho de la administración personal. O sea, yo creo que el trabajo, que es un poco uno a uno de un proyecto de vida, de aprender a administrarte, porque finalmente es el mundo que te toca vivir. Uno podría decir, es que te voy a quitar el celular, pero es que uno no hace un favor con eso, porque finalmente es el medio y que te toca administrar para comunicarte muchas Es veces. inevitable. Es inevitable, pero el punto cómo tú conviertes esto, que puede ser un cuchillo y lo usas para cortar la carne y no para matar, ¿me entiendes? Es como, o sea, es una herramienta, y usarla en libertad y saber administrarla para un buen uso y no para todo lo que hace daño, también es parte del desarrollo personal, y en eso hay que estar muy cerca también como padre. Y en ese sentido es una garantía tener una buena comunicación con los hijos, porque a través de eso tú también puedes irte enterando también cómo va la vida, esa vida cotidiana, y cómo poder aconsejarle y mostrarles, ser más bien un espejo, y que ellos mismos vayan optando por lo que les conviene. Y el no crear tabús, ¿no? O sea, que si toca hablar de pornografía, No. oye, se habla, se ordena, se explica bien, Si nos porque lo si explicara el vas móvil. evitando, ¿no? Al final, lo que evitan los padres son lo que más al final quieren los hijos, por ese morbo, y que la pornografía al final es la cosificación de la mujer, que las primeras que tendrían que defender esto son las feministas, o quizá estos movimientos más de la mujer y la degradación animal del hombre casi, ¿no? Y que llega, ahora mismo creo que la media es a los 6, 8 años ya se empieza, Sí, al menos en España. sí, es muy dramático lo que pasa, y por eso es que yo creo que el trabajo de los padres es demasiado importante hoy día. Y es un trabajo que al principio tú me decías si fui feliz o no fui feliz. Fue tremendamente desafiante, y he sido tremendamente feliz siendo madre de estos 9 niños y ejerciendo mi maternidad. Y yo les dije, ya están cegados, porque además mi maternidad no se acaba a los 18 años, ni a los 25, ni a los 32, ni después de que me muera. Yo voy a ser su mamá. Siempre, siempre, siempre. Siempre fui pensada para ser su mamá, y siempre voy a ser su mamá. O sea, están fregados.
ese instinto materno está dentro del amor. Sí, sin duda, es una cosa muy connatural y muy poderosa, muy poderosa. Y también preguntaros, ¿y cuál es la Chile que soñáis para vuestros hijos? Un Chile donde se vuelva a respetar al otro, un Chile donde prime la libertad, en el amplio sentido, lo conversamos también en la entrevista, la libertad de los padres de ser los primeros educadores de sus hijos, la libertad de emprender, la libertad de elegir el proyecto educativo para tus hijos, pero de esto parte de respetar al otro, cosa que lamentablemente se ha ido perdiendo en nuestra patria. Yo sueño con un Chile que sea familia, y sea familia, que nos podamos ver como hermanos, los hermanos grandes con los hermanos chicos, con los hermanos más desarrollados, con los que necesitan más ayuda, que puedan tenderse la mano unos con otros, que nos queramos. Eso es lo que quiero decir. Esperanzador. Y para terminar ya, ¿qué consejos daríais a los padres? Vosotros como padres expertísimos de 9 hijos. Yo creo que cada uno tiene su propia experiencia. No hay una fórmula mágica. Está lleno de libros de cómo ser buenos padres, pero todos nos tocan realidades distintas. Cada hijo es distinto al otro. Entonces, no hay una fórmula para poder educar a cada uno de los hijos. Y si lo hicieras en una norma fija, matarías la individualidad de cada uno de los hijos. Porque puede haber unos deportistas, unos artistas, otro matemático. Al menos lo que nosotros hemos realizado es cultivar el diálogo matrimonial, que no es fácil. Esto no es algo que uno tiene además conquistado de manera permanente, no es que ya cumpliste esto y hay alegría permanente. Esto es día a día, tú tienes que volver a enamorarte, volver a contestar al otro. Todo lo que puedes haber ganado un día con una mala actitud lo puedes perder al día siguiente. Pronto yo creo que ese trabajo, que es un trabajo bonito, desafiante, es de día a día en el encuentro matrimonial, en el diálogo. Y que hay veces que, porque estamos en campaña, puede que no hablemos durante todo el día. Pero ya encontrarnos por teléfono, vía Zoom, unos momentos al cerrar el día, como que te sintoniza de nuevo. Puede que no necesariamente es estar todo el día llamando por teléfono, o sea, ojalá se diera, ojalá tuviera ese diálogo más permanente, pero hay momentos en que no se da y yo parto muy temprano en la mañana a una gira y estoy 3 días fuera de la casa, y el contacto es telefónico solo en la noche porque en los lugares donde voy a veces no hay internet, porque tú estás en una reunión con 10, con 20, con 100 personas y no puedes decirle, oiga, mire, espéreme que tengo que marcar tarjeta y vuelvo, pero hay una sintonía y los dos sabemos que estamos el uno del otro, y siempre decimos, bueno, cuando yo voy a una gira voy con Pía y es increíble cómo la gente me dice, ¿cómo está Pía? Antes de preguntar cómo estoy yo, me dice, ¿cómo está la Pía? Y lo más probable es que a la Pía le pasa lo mismo muchas veces y le preguntan, ¿cómo está José Antonio? Entonces hemos tenido esa posibilidad de proyectar la vida familiar a nuestra actividad, al menos yo en mi actividad política contingente y en la Pía en actividad pública permanente, no política electoral, pero pública. Se ha dado a través del diálogo, que cuesta, hay que conquistarlo, y una conquista permanente, una muy buena relación que permite un buen ambiente familiar. Yo creo que sí son recetas que se pueden recomendar porque cualquiera las puede tomar y la implementación sí va a ser original. Entonces yo creo que sí, el tema del cultivo del amor, el cultivo del amor con el mate de poloneo o con algún gesto de creatividad y que uno dice ya conscientemente hoy día te voy a querer a través de esto, esperándote hasta las no sé cuántas que me pudiste llamar por teléfono, o de la forma original que a uno le toca, digamos, las circunstancias en las que uno está, pero renovar el amor matrimonial permanentemente, eso es una cosa muy importante en la educación de los hijos. Y lo otro es tener la mirada puesta en los hijos,
Porque cuando tú ves a cada niño, tú te vas, cuando realmente los tienes a la vista, cuando dejas tu celular, que también a uno lo toma. O sea, si yo empiezo con el celular a ver cuánto WhatsApp o me pongo a ver recetas de cocina o cómo trasplantar no sé qué cosa, puedo pasar un día entero y no enterarme qué pasa a mi alrededor. Bueno, yo no me permito eso y lo dejo a un lado para poder conectarme con la realidad inmediata que tengo. Entonces así tengo la oportunidad realmente de ver a mis hijos. Y como los veo, los conozco y entonces entiendo que puede ser uno querer ser deportista, el otro que es seco para cantar, el otro que tiene tal talento. Y así uno puede ir haciendo su tarea educativa, potenciando lo que decía José Antonio, la originalidad de cada uno, si no tiene para qué ser una tabla rasa, sino que simplemente cumplir con la tarea de potenciar lo que cada uno es y ordenarlo en torno al mayor bien de sí mismo y de los demás también, porque no somos solos, sino que somos familia. Pues yo creo que ya está, nada más y nada menos. Con este pedazo de matrimonio, pues nos despedimos. Gracias por aceptar esta tertulia con nosotros. Muchas gracias y felicitaciones por todo lo que hacen, de verdad que, o sea, van a llegar muy lejos, porque imagínense los jóvenes que son y van a hacer... La próxima va a ser a la inversa. Nos van a hacer Nosotros los vamos a entrevistar a ustedes. Vale, me parece Y que bien. prepárense. Vale, perfecto. Me parece- Habrá que ir a Chile y... De ahí somos. y Ahí los tertulia. esperamos. Ok. Muchas gracias. A la de tres.